Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara, Señor. Pedimos que nuestra mente esté alerta, que estemos dispuestos a escucharla, Cristo. Oramos para que alumbres nuestro entendimiento. Pedimos, Señor, que reveles tu palabra a cada uno de nosotros, para cada día vivir por fe, no por vista, Señor, sabiendo que tu palabra se cumple independiente de las circunstancias y situaciones, porque el milagro sucede. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos, cuerpo de Cristo, vamos a compartir. ¿Sabías que la palabra de Dios es suficiente? ¿Sabías, conocías que la palabra de Dios es suficiente? Suficiente es que no necesita de absolutamente nada más. Entonces, por ejemplo, si te dicen, no, para que Dios te escuche, debes de hacer un rito o una penitencia o ir a algún lugar. Eso es como si la palabra no fuera suficiente. Entonces hemos venido compartiendo, familia, los domingos anteriores. Recuerda que en la página www.evangeliodelagracia.com, en las prédicas, ahí ingresas y las puedes escuchar. Entonces hemos venido compartiendo que dice que el universo fue creado por la palabra de Dios. Dice que esa palabra de Dios se identifica como el verbo. El verbo en Juan dice que es Dios. Y ese verbo que es Dios, que es Cristo, que es sobre todas las cosas, sigo la palabra de Dios, Cristo, Dios, el verbo, estamos hablando de lo mismo, vino y tomó cuerpo. Vino y tomó cuerpo Jesús. Fue, murió y resucitó y venció. Jesucristo. Cristo venció. Cristo vino, tomó cuerpo y venció y resucitó. Jesucristo el Señor. Esa palabra que es Cristo, que es Dios mismo, es suficiente. Oramos a Dios poder ver lo que hemos compartido los domingos anteriores como congregación, porque es el método de Dios para compartir la palabra, que todos estemos en descanso y salir de estrategias o pensamientos naturales, miedos, temores, de que no puedo, que es difícil, que yo no convenzo a nadie, que yo no predico porque se burlan, si yo no le cuento al amigo. Dejar todo eso a un lado y ver claramente que la palabra de Dios es suficiente. Entonces vimos hace 8 días que Jesucristo en su soberanía llama a un hombre que se llama Saulo de Tarso. A ese hombre Dios le revela la palabra de Dios. Cristo venció. Escribe la palabra, pero recuerda que la gracia nos fue dada antes de la fundación del mundo. Como somos una generación que llegamos después de que Él vence, que resucita, todos los escogidos llegamos con la palabra en el interior. Todos, solo que no lo sabíamos. Saulo de Tarso no sabía que Cristo vivía en él, la palabra. Dios le revela y él, su función era escribir esa palabra. Eso le correspondió a él. El método de ahí en adelante es, él lo vio, escuchó al justo, vio y escuchó al justo y escribió la palabra. De ahí en adelante compartimos hace 8 días que se comparte la palabra, usted la ve, la disfruta y debes de correrla al leer la palabra. La palabra está en nuestro interior, pero quedó escrita. ¿Cuál es el método? Al leer la palabra, Dios alumbra. Es como si hundiera un switch en la mente para verla. Quien la revela, quien procesa en la mente, quien revela la palabra es Dios. Dios revela la
palabra. Entonces, teniendo en mente eso, vamos a mirar hoy que en la misma palabra está ese método. En la misma palabra está ese método del cual como congregación oramos para que todos lo hagamos. Cuando Dios nos llama a conocer la verdad, la palabra, usted no le va a compartir a la persona una idea de un hombre. No le vamos a compartir una opinión de la palabra. No vamos a compartir un rito, ni una ceremonia, ni una manera de vestir. Dios nos ha mostrado su palabra, la ha revelado, y lo que nos corresponde es compartir la palabra de Dios, que está aquí escrita, pero recuerda que nos fue dada antes de la fundación del mundo. Entonces, independiente que compartimos también un domingo, la capacidad de la persona intelectual, todos vamos a comprender lo mismo y disfrutar del reino igual acorde a la capacidad, porque quien procesa, quien hace el proceso de revelación es Jesucristo el Señor, no la mente natural. Teniendo eso ahí claro, entonces vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? La respuesta a esa pregunta es: servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, está escribiendo Pablo, yo planté, Apolos regó. ¿Qué plantó Pablo y qué regó Apolos? La palabra de Dios. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ese es el método para que cada uno como congregación es lo que debemos de hacer. Con herramientas que gracias a Dios tenemos en esta generación y que Dios nos ha permitido tenerlas, que es como la comunidad en WhatsApp y la página de la congregación, el canal de YouTube, la página. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo primero que se pregunta es: ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Recuerda, la palabra de Dios es suficiente. No necesita de nada. Y lo que vamos a compartir hoy y que está en la palabra es que nos hace ver que el centro está en la palabra de Dios que vive en nosotros. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Quien está edificando tu vida es Jesucristo mismo. Entonces, la primera pregunta que se hace a Pablo es: bueno, ¿qué soy yo? O sea, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Dice: servidores. ¿Servidores de quién? De Dios. Entonces comenzamos a salirnos del pensamiento natural donde hay hablando del cuerpo de Cristo, como si hubiera un escalafón, como si hay alguien que tiene mayores privilegios en relación con Dios en el sentido de un conocimiento y que las otras personas no lo pueden tener. Pablo recuerda que vimos que él vio y escuchó a Jesucristo el Señor y le fue revelado todo. Pero cuando comparte la palabra, Pablo a nadie le dice que él es más porque él vio y escuchó a Jesucristo el Señor y a él fue quien le reveló todo y él es quien le quedó la función de escribir. Él le dice a Apolos, que era una persona que compartía la palabra: usted y yo somos servidores del mismo Dios. ¿Qué significa? Cada uno de nosotros y los que Dios llame a la congregación, ¿qué somos todos? Servidores de Dios, no de Amauri, no de una congregación natural que se llama la gracia de Dios. Eso es natural, tenemos una personería jurídica para poder funcionar en el mundo. Pero todos servimos al mismo Dios, Jesucristo el Señor. Y todos servimos es a Él.
Pero si nos vamos por vista, piensas que, no, a Mauri o a una congregación o a unas personas. No es así. Cada uno de nosotros, ¿a quién le servimos? A Jesucristo. Y cada uno de nosotros, a través de la prédica, vamos a ver que el centro es la palabra, que es Cristo mismo. Entonces dice Pablo, vean, los dos que somos, pues somos servidores, y dice, por medio de los cuales habéis creído. Cada uno de nosotros, si usted nota, alguien le compartió la palabra, o sea que fue un medio. Pero la persona que te compartió la palabra no es quien te hizo comprender la palabra. Ni por obligación estás escuchando la palabra, sino que Jesucristo mismo es quien te la está revelando y es quien coloca el sentir en tu vida para escucharla. Y es quien coloca el sentir en tu vida para cada día hablar con Él, leer la palabra y pedirle dirección, pedirle ánimo, pedirle que te levante. Es Él que vive en ti. Todos nosotros que somos servidores y medios. ¿De quién? El centro, ¿quién es? La palabra de Dios, Cristo mismo, no nosotros. No seguimos personas. Desde que iniciamos en una oficina, que éramos 3, 2 personas, le decía a la persona que le compartí la primera vez, a Gustavo, es Cristo, es la palabra. Porque la palabra es la que hace y oramos poder ver eso claramente. Pero Dios en el método usa personas. El medio somos cada uno de nosotros. Recuerda que el medio, en su soberanía, Él llamó a Saulo. Saulo lo vio, lo escuchó. Pero de ahí en adelante el método es, al leer la palabra, usted debe compartirla. Pero quien le reveló a Saulo es quien te revela a ti. La persona que es un medio. La persona que te comparte es Jesucristo quien le reveló. Por eso es posible llegar a la unidad de la fe. Porque ¿quién lo está haciendo todo? La palabra de Dios, que es Cristo mismo, que vive en ti. Eso es, oramos poderlo ver. Entonces, ¿qué somos nosotros? Servidores. Somos un medio por el cual alguien cree. Y piensa, los que estemos escuchando, alguien te compartió la palabra. Entonces, al seguir en el versículo dice, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. En el cuerpo de Cristo todos tenemos funciones y venimos, concedió el Señor, no es aquí, es desde antes de la creación. Dios nos dio algo y cuando nos llama, eso va a salir a flote. Cada uno de nosotros nos concedió algo de Dios para compartir la palabra, para que corra. Y vamos a orar para descansar y ver claramente cuál es nuestra responsabilidad en el compartir la palabra y llevarla. Porque a veces nos vamos a lo que Dios hace. Y si nos vamos a lo que Dios hace, pues nosotros es imposible. Eso lo hace Dios. Pero a nosotros Dios nos dio una responsabilidad. Un medio de compartir ¿qué? La palabra, lo que usted está viendo. Entonces en el versículo 6, Pablo dice, mire, yo di la palabra, usted continuó dándolo, pero el que yo dé la palabra y usted continúe dando la palabra, si Dios no da el crecimiento, de nada sirve correrla. El centro, ¿quién es? La palabra. No ritos, no penitencias, no sacrificios, no ideas del hombre, no estrategias humanas, no fuerza, no obligación, no presión, no posturas del cuerpo, menos olores, vestidos o ubicar objetos de una determinada manera. Todo eso es idea del hombre. La palabra de Dios es suficiente. Pues piensa en un minuto que por la fe la palabra de Dios creó el universo. Piensa en un momento si esa palabra de Dios que creó el universo necesita de algo más. Es suficiente. Pero en la confusión del mundo, el hombre está en unos mensajes
donde se habla de la palabra, pero esa palabra no es suficiente y te colocan añadiduras y cosas, algunas de la ley que es la sombra y otras son de las ideas del hombre. Entonces Pablo dice, mire, entonces somos servidores, cada uno somos un medio para que una persona crea, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Para qué? Lo que le está diciendo Pablo a Apolos es, usted no se puede jactar de la transformación de una persona. Usted no se puede vanagloriar porque una persona, su vida sea transformada. Porque quien hace la transformación es Jesucristo el Señor. Es hermoso. Quitamos la mirada de las personas. Todos nosotros somos medios, servidores de llevar la palabra. Y es un privilegio. Porque usted la ve, usted la disfruta. Un ejemplo. Por la fe, Cristo vive en nosotros. Dios no habita en templos hechos manos de hombre. El cuerpo es el templo de Dios. Dios te revela eso. Si Dios te lo revela, usted va a tener descanso. Porque ya no tienes que trasladarte a un lugar donde está Dios. Y al salir quedas sin Dios. Ahora conoce la verdad y usted sabe que donde va usted va Dios y que nunca estás solo. Y que Dios no te deja, que no te desampara. Que nada te puede separar del amor de Dios. Que Dios te sustenta, que es suficiente. Vive en ti, independiente de todo, Él ya venció. Y te está invitando a comenzar a una vida de fe. Empezando que Él vive en ti. Y no tienes que hacer ningún rito. No tienes que ir a ningún lado a que alguien te diga que te dé a Dios. Nada, desde que llegaste a la tierra, llegaste con Cristo el Señor en tu interior. Ver eso, oh, maravilloso. Usted lo está disfrutando, todos los días habla con Dios, todos los días lee la palabra. Y eso que usted disfruta, se lo cuenta al amigo. No más. Versículos que no sé que cómo, gracias a Dios, estamos en un tiempo donde tenemos las herramientas. Usted entra a la página www.evangeliolagracia.com y coloca el cuerpo es el templo de Dios en la lupa. Y ahí le van a salir meditaciones y predicas donde está el versículo. Y entonces usted le va a decir, mire, entra a su celular, a su tablet o computador, busca, ahí está el versículo y va a la Biblia y le muestra el versículo, la palabra. ¿Quién hace que Dios le dé el crecimiento? ¿Quién hace que él vea que Dios vive en él y que no está en un lugar? ¿Quién hace que él se vea iglesia? ¿Quién hace que él sepa que en los lugares no está Dios? Así el hombre le asegure con videos y con cosas que Dios está en lugares. ¿Quién hace que esa certeza? No nosotros, no el medio, no el servidor de Dios. ¿Quién lo hace? Dios, que da el crecimiento. ¿Para qué? Para que la gloria sea solo de Dios. Compartimos un versículo que Jesús dijo, mire, Dios guardó de los entendidos y los sabios, se lo dio a los simples. ¿Y para qué? Para que toda la gloria sea de ¿quién? De Cristo, la palabra. Si usted comprende algo, si su vida sea transformada, no se vanagloríe. Es Dios que está haciendo en tu vida, te está dando crecimiento. Si usted a la persona que le compartió, usted comienza a ver que Dios lo está transformando, déle alegría. Eso da gozo. Pero no se vaya a vanagloriar, ni le vaya a decir, usted me debe como vive por mí. Porque si yo no le hubiera compartido la palabra y no estuviera llamándolo y no le diría, pues usted no viviera así. Por favor, eso es humano, terrenal y natural. No, Dios da el crecimiento. La palabra de Dios es suficiente. Escucha, suficiente. No necesitas absolutamente de nada. Y la palabra está en ti. ¿Qué hace Dios? Él hace el proceso de revelación para poderlo ver, para ver esa palabra. Entonces lo que le está diciendo Pablo a Apolos. ¿Y por qué le dice eso? Porque cuando lees el capítulo de 1 Corintios, capítulo 3, hay un problema que se ve aún. ¿Y cuál es el problema?
Que la gente seguía personas. ¿Y por qué la gente sigue personas? Porque vive por vista. Dios te llamó a vivir por fe. Desde que iniciamos la congregación hemos hecho énfasis, no es la persona. Si fuera la persona, el día que partió Pablo, pues desaparece la gracia. Quien transforma tu vida es Dios. Cuando tengo claro que Dios da el crecimiento, aparto cada día tiempo para leer la palabra. Por eso enviamos 3 meditaciones, como decía Diana en la presentación, sobre las ofensas y el perdón. Entonces, usted en 3 meditaciones, la palabra te dice, ¿qué dice la palabra cuando te ofenden? La palabra, no una idea del hombre, no una filosofía, no una idea religiosa, no, la palabra que permanece, que usted hoy la lee y usted comprende qué debes hacer cuando te ofendan para contársela a los hijos. Debemos de orar por nuestros hijos para que ellos tengan la relación personal de leer la palabra. Por eso, desde pequeños, usted debe animarlos a que lean la palabra, que oren. Porque la palabra es suficiente. La palabra es la que da el crecimiento, no la persona. Entonces, estamos hablando del método de esa parte. Entonces, como estaba ese problema, entonces Pablo, que vio y escuchó a Jesucristo, le dice, pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué siguen personas si todos somos servidores y todos somos medios del mismo Dios? Y Él es quien da el crecimiento. Por eso no debe haber envidias en el cuerpo de Cristo de por qué este tiene el don de milagros, acá el don de sanidad, por qué este Dios le da más, a este menos. No, porque todos somos servidores y medios. Porque es Dios quien hace, no un rito, no una penitencia, menos promesas a Dios, no lugares sagrados. La palabra de Dios que está en tu interior, usted al leerla, si no la lees o la escuchas, alguien me dice, ay, no la puedo escuchar, pues es igual. Si yo no la leo o no la escucho en un audio, no va a aparecer el proceso de revelación. La palabra está en ti, pero para que la puedas ver, debes de escuchar o leerla. Entonces Pablo les dice a ellos, venga, no hay que tener discusiones porque Dios es el que da crecimiento. Siguiendo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 7. 1 Corintios capítulo 3, versículo 7. Y mira cómo hace énfasis Pablo. 1 Corintios 3, 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Vamos a dejarlo ahí. Esa primera parte, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. En el versículo anterior dijo Pablo, yo planté, Apolo regó. Versículo seguido dice, ni el que planta, o sea, él, ni el que riega, Apolos, ¿son qué? Algo. Imagínate lo que Dios le permitió ver a Saulo de Tarso para salirnos del sistema. No, es que yo escuché que allá, que el hombre, que en tal sitio, que en el canal, que me enviaron. Familia, oramos poder ver la palabra, no idea del hombre. ¿Cuál es el método que desde el inicio hemos hecho? Cada día es más claro y estamos orando para este segundo semestre y lo que viene en la congregación. Es sobrenatural. Entonces, Pablo dice, así que el que planta es algo, ni el que riega. Algo es que no es importante. Porque si usted cree, no, por mí fue que conoció, pues Dios llama a otro medio. Si usted vas a vanagloriar, ¿por qué se vanagloria si yo soy yo? Entonces te quita y envía a otra persona. Ni yo ni usted somos algo. O sea, en el proceso los dos somos un medio, un servidor de Dios. ¿Y por qué? Porque todos somos peregrinos, todos somos forasteros, todos somos extranjeros en la tierra. Somos una generación y en esa generación Dios nos llama el privilegio
para ser servidor y un medio. No para quedarnos con la gloria, no para pensar de que yo transformo a alguien, no para pensar de que pues yo me esfuerzo mucho y comprendo la Biblia. Usted viera cómo me trasnocho y leo tanto para comprenderla. Ese no es el camino, familia. Es cada vez que tengas el tiempo, tus 5, 10, 15 minutos en la mañana, seas humilde y le digas, Señor, quiero ver, revéleme, para ser un medio suyo, un servidor de contárselo al otro. No tienes que hacer ritos, no tienes que tener una posición y menos que te dicen, no, tienes que levantarte a las 3 de la mañana a que pagues el precio. Sufre, no duerma. Eso es un mensaje del hombre, familia. Es sencillo, es simple, fácil. La palabra es suficiente. Podemos orar, ver eso. Entonces volvamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 7. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces Pablo ahí se enfatiza en que Cristo, que es la palabra, que es Dios, es quien hace la obra. Es quien hace el proceso de revelación, es quien te afirma en la palabra y es quien hace en tu vida para que vayas fortaleciendo la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si dejo de leer la palabra, eres un escogido. Dios vive en ti. Dios te ama. No te va a abandonar, no te va a dejar. ¿Cuál es la diferencia? Que al dejar de leer la palabra, el proceso de revelación va a quedar parado. Y voy a comenzar a vivir por vista y voy a comenzar a vivir acorde a la generación y tendencia del momento. Y Dios te llamó para que vivas por fe. No para que vivas optimista. No para que vivas positivo. Idea del hombre. Dios te llamó para que vivas por fe. Nunca en la congregación has escuchado hablar de que tienes que ser optimista. Eso es idea del hombre. Vivas por fe. ¿Qué es vivir por fe? La palabra. La palabra que es suficiente. Ejemplo, pasó algo difícil, una circunstancia en la economía, en la familia, en la salud, en el trabajo, algo bien difícil, complicado. Pero como estás leyendo la palabra, recuerda que la palabra es la que hace, la palabra te afirma, te sostiene. La palabra, uno no comprende, usted viene en la relación con Dios y la palabra que vive en ti, Dios, todo es para bien. Te da paz. Tiene un propósito. Para los que aman a Dios todo ayuda bien. Todo ayuda bien. Es decir, que esa dificultad, esa adversidad, esa situación cambia la perspectiva y sé que es para bienestar. Pero el que está al lado, pero perdiste el empleo, ¿cómo va a ser bienestar? Pero si mira el problema con el hijo, ¿cuál va a ser bienestar? Mira el problema en el trabajo, ¿cuál bienestar? No nos quedamos en lo que se ve. Seguimos perseverando en la palabra porque se cumple. Entonces Pablo comienza ahí en esos 2 versículos, hace énfasis en ¿qué? Que el método de Dios es que Él es quien hace. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Cuando vemos eso, familia, cada día es el deseo de leer la palabra va a ir aumentando. Porque por conocimiento sé que la palabra es la que hace. No un rito, no una persona. No una persona. La congregación hemos hecho énfasis, no, que quién va a hablar la palabra. No importa quién va a hablar la palabra. ¿Qué vamos a escuchar? La palabra, no la persona, porque nosotros nunca en la congregación hemos predicado una idea del hombre, una filosofía, un pensamiento humano que es temporal. ¿Qué predicamos? La palabra de Dios, que es la gracia, que está en tu interior para poderla ver, que te da vida, que es suficiente, que es eficaz. Entonces, siguiendo Pablo,
Primera de Corintios capítulo 3, versículo 8. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 8. Y el que planta y el que riega, vuelve a hablar. ¿Quién es el que planta en la historia que está leyendo? Pablo. Él inició diciendo, yo planto, Apolo riega. Y sigue con la misma metáfora de plantar y regar como si fuera una semilla. Cuando habla de plantar la palabra, no significa que usted le va a dar la palabra a alguien que no la tenga. No, significa que de pronto es la primera vez que alguien va a escuchar la palabra. Pero la palabra ya está en la persona. Es la primera vez. Y ya después como seguir dando los estudios bíblicos, seguir dando la palabra, que es regar. Entonces dice el versículo, 1 Corintios 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Entre Pablo y Apolos, ¿quién vio a Jesucristo y lo oyó? Pablo. Pero Pablo no le dice a Apolos, respéteme, igualado, respéteme. Yo fui que vi a Jesucristo. Usted debe venerarme. La cobertura, todo ese lenguaje natural. No. ¿Qué le dice Pablo que vio y escuchó? ¿Qué le dice Pablo que fue el hombre que Dios le colocó la función de viajar y que quedara aquí escrita la palabra que está en tu interior? ¿Qué le dijo? Somos lo mismo. Somos un medio, somos servidores. Solo que Apolos, usted tiene una función y yo tengo otra. ¿Quién colocó las funciones de Apolos y de Pablo? Jesucristo el Señor. ¿O será que Saulo de Tarso andaba en su proyecto de vida? Bueno, yo quiero ser el hombre de escribir la gracia y viajar por el mundo. Y para poder escribir la gracia y viajar el mundo, pues voy a hacer estas acciones para que lleguen 5 años yo poder escribir la gracia y viajar por el mundo. ¿Será que Saulo de Tarso estaba pensando esas cosas? No, ni ninguno de nosotros. Ninguno estaba buscando que le dijeran que era santo y perfecto. Ninguno estaba buscando de que Cristo venció la muerte, que eres eterno. Ninguno. Que Cristo vive en ti, que no te necesitas hacer ritos, ni penitencia, ni sacrificios, que Cristo es suficiente, que no te condena. Una vida sobrenatural donde Él te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él, no una postura del cuerpo, no música, no cosas en la casa ubicadas. Quien te da la paz que sobrepasa todo entendimiento es Jesucristo el Señor. No te lo da la playa, no te lo da el nevado, no te lo da la montaña a las 6 de la tarde. Qué hermoso el atardecer. Eso no te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo lo da la palabra que es suficiente, que vive en ti. Una cosa maravillosa. Entonces Pablo le dice a Apolos, mire, nosotros somos lo mismo. Usted debe decirle eso a la gente. Usted debe decirle eso a la gente. Cuando comparta la palabra, la gente en la mente tiene, bueno, ¿y cuál es el rango allá? ¿Cuál es la jerarquía? ¿Y cómo le dicen allá? Pues a Mauri. ¿Y quién es a Mauri? Pues un servidor, es un medio, es un colaborador. ¿Y usted qué es? Soy un medio, soy un servidor, un colaborador. Todos somos lo mismo. Con diferentes funciones. Porque somos un cuerpo. Y usted le explica a la persona, mire su cuerpo. La función de la mano, ¿la hace el corazón? No. La función del corazón va a ser lo que hace la mano, tampoco. Por eso, en la sabiduría, cuando se va a hablar de la iglesia, se habla de un cuerpo. Funciones, no jerarquías. Entonces, familia, pero mira lo hermoso que dice el versículo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios es hermoso. Dios te llamó. Eres un medio, un servidor. ¿Un colaborador de quién? De Jesucristo, todos nosotros.
¿Qué nos corresponde a nosotros? Que lo que Dios te permite ver y disfrutar, usted se lo cuente a su entorno. Usted no necesita dejar de estudiar. ¿Y por qué te saliste de estudiar? No, porque tengo que llevar la palabra. ¿Y por qué no trabajas? No, tengo que llevar la palabra. No, eso no es el evangelio. El evangelio es que debemos de ser productivos, o sea, que hay que trabajar. Y que hay que desarrollar el talento, o sea, que estamos en una época que todo avanzará. Es necesario estar estudiando. Y estudiando no significa que usted entre a una institución. Usted necesita estar actualizándose. Leer, ahorita hay muchas maneras de usted actualizar su ocupación, lo que a usted le gusta, aprender cosas nuevas. Eso hay que hacerlo. Y entonces, ¿a qué hora vamos a dar la palabra para crecer? Porque hay que crecer y eso es humano, terrenal, natural. No, es usted en el trabajo, como usted ve la palabra. Oiga, yo trabajaba de mala gana. La palabra me dice que voy a dar 100% de mi capacidad. Señor, a partir de hoy voy a trabajar con toda mi capacidad. Y esa capacidad va a ir aumentando. Usted va a su trabajo, su empleo, su empresa, lo que usted tenga y comienza a hacer eso. Entonces, cuando alguien le dice algo, usted le comparte vida. Le va a decir, mire, es que antes yo hacía las cosas de mala gana, ya no. Usted no le está contando teoría, le estás contando vida. Y por eso me siento mejor. Y por eso me dieron el ascenso. Y por eso me salió esta idea del negocio y me renuncié. No habló mal de la empresa ni nada, pero salí a montar mi negocio. Por eso, usted le va a compartir vida. Y en el estudio igual le comparte al amigo vida. Y donde usted va a jugar, a hacer su actividad lúdica, le comparte vida. Y cuando llega a la reunión con la familia y todo, le comparte vida. Oye, ¿y usted ya no toma, no es emborracha? No, podemos echar chistes, hablar, bailar. Hasta el otro día compartimos en familia, no nos vemos una vez al año solamente y compartimos y nos reímos y hablamos. Pero ya no nos embriagamos. ¿Por qué? Porque Jesucristo el Señor te da el gozo y usted le va a compartir vida. No, es que antes con todos los problemas yo buscaba el licor y antes más problemas y mire que en la casa y la economía. Usted le va a compartir vida. Usted no le va a recitar letra. Usted le va a compartir ¿qué? Vida. Vida. Entonces, al compartir vida, dice la palabra que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Cuál es la labor nuestra? La labor nuestra no es transformar la persona. Pero uno ¿qué quiere? Uno quiere transformar a la persona. O sea, no es tu labor, no es nuestra labor. El transformar la persona que Dios revele del crecimiento, esa labor ¿de quién es? Jesucristo el Señor, quien te transforma, es quien transforma a la persona, no nosotros. Pero otras veces caemos en el error de dar la palabra. ¿Y usted por qué no cambia? ¿Y por qué sigue así? ¿Y por qué? Entonces se vuelve un conflicto y usted mantiene peleando y se olvida de la palabra. La palabra es suficiente. ¿Quién va a transformar la persona? La palabra, que es Cristo, Dios mismo, que vive en él. Él un día se levanta. Oiga, yo lo que estaba haciendo, lee la palabra. Dios mío, lo que yo estaba haciendo, yo no daba para la casa. Aquí dice que el que no dé para los de su hogar es como negar la fe. Dios mío, ¿yo qué estaba haciendo? Eso, testimonio personal. Dios mío, no daba para la casa, es negar la fe. Testimonio personal. La palabra, pero usted coge y comienza a tratar de transformar la persona, va a haber conflictos, se va a volver una pelea, porque es que esa no es tu labor. ¿Cuál es la labor de cada uno de nosotros? Somos servidores, somos medios, somos colaboradores. ¿En qué? En llevar la palabra. La palabra que hace en tu vida usted la lleva a la otra persona. No más.
Entonces, en llevar esa palabra, hay una promesa. Aquí y en cielo nuevo y tierra nueva. Aquí y en cielo nuevo y tierra nueva. Y Dios no miente. Dios no miente. Cuando usted toma tiempo y hace un alto en su trabajo, le dice, mire, ¿a qué hora salimos? Porque si es algo operativo, pues no, podemos a la hora del descanso, al almuerzo, a las 6, a la hora que... Bueno, a esa hora le va a compartir algo. Usted va a dejar tiempo que usted se va a ir a jugar, a ver su familia, al cine, o algo. Usted va a tomar 15 minutos de algo que lo va a aplazar por hacer un alto y contarle la palabra que hace en tu vida. Usted no le va a contar un rito. No le vas a contar una idea de un hombre, no la idea de Amaury, ni la idea de Pablo. O sea, Pablo no imaginó eso, no es idea de él. Usted le va a compartir la palabra que está en él, que él no sabe, que está haciendo en tu vida, y usted le va a compartir la palabra. Fácil y sencilla. Miren, oiga, interesante, me da descanso. O sea que cuando esté angustiado, no tengo que esperar a que llegue las cosas, las nubes celestiales y yo no sé qué del cosmos para ir al desierto a las 3 de la madrugada y que llegue la lluvia cósmica y recibirla para estar sin angustia. No, no necesitas de eso. Ni ir a un lugar que me den música y aguas y me hagan masajes para estar... No, no necesitas de eso. Usted le va a compartir que cada día le eche la angustia en Dios. ¿Y eso dónde está? En la palabra. Eso no es idea suya, no es idea de Pablo, ¿no? Oiga, usted cada día eche la angustia en Dios, de sus hijos y todo. Al otro día lo hace, sigue y le cuenta. Oiga, sí sabe que me siento mejor, siento algo. Paso seguido es invitarlo a la comunidad. ¿Por qué a la comunidad? La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. La palabra, no ritos, no penitencias. No usted, por favor, descanse. No usted, no, es que yo lo voy a cambiar. Yo voy a cambiar a mi esposo, yo voy a cambiar a mi esposa, a mis hijos, yo. Si uno termina... No un rito, una penitencia. No, descanse. Como es la palabra, y gracias a Dios, el tiempo que estamos viviendo, pues tenemos una comunidad en WhatsApp. ¿Qué es comunidad? Pues donde están todos los que Dios está llamando. ¿Cuál es la función? Usted le comparte, seguido le da una invitación. No lo añada, por favor, no lo escriba usted. Envíele la invitación. Ahí está en el pin arriba en el celular. Usted entra a avisos, ahí está arriba el pin. Usted toca ese pin y te sale la invitación. Usted le envía la invitación a su amigo y dice, mire, esta es una comunidad. Ahí escuchamos la palabra, la que va a ser en tu vida. No necesitas hacer ritos, no necesitas hacer penitencias, no tienes que ir a lugares. No, la palabra va a ser en tu vida y son 3 meditaciones cada día. Entonces, un día se habla del perdón, otro día se habla de la fe, otro día se habla del poder de Dios, otro día se habla de los milagros, otro día se habla de la salud. La palabra, ¿qué debes de hacer? Leerla en la mañana, leerla en la tarde y en la noche. Son 3 minutos, 2 minutos, 4 minutos. Porque la palabra es suficiente. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo cosas en el celular, en las redes? ¿Cuánto tiempo? ¿Es malo? No. Solo para que veamos que a veces, teniendo la herramienta, teniendo la palabra, teniéndolo todo, llega y lo desecho. Y voy y leo idea del hombre. Voy y leo positivismo. Eso es natural. Positivismo es natural. Voy y leo crecimiento personal. Eso es natural.
La palabra que está en ti es eterna. Te va a transformar. Te va a dar vida. Te va a guiar. Te va a levantar. Te va a proveer. Te va a guardar. La palabra. Pero uno no la ve. Uno piensa, no, son los lugares, son las personas. No. La palabra que está en ti es suficiente. Léela en la mañana, léela al mediodía y léela en la noche. Pero nosotros pensamos que no es suficiente eso tan fácil. Eso es muy fácil. Pero ¿qué dijo Jesús? Venga, yo le llevo su carga. Y cuando dijo Jesús, eso es Cristo, por favor, no Jesús cuerpo. Está hablando de Cristo. Yo le llevo su carga. Recuerde que a Jesús cuerpo, ¿qué pasó? Jesús cuerpo, ¿qué le pasó? Murió. El cuerpo Jesús murió. Cuando Cristo lo toma, cuerpo glorificado. No es el cuerpo que caminó en la tierra, porque el cuerpo que caminó en la tierra, hecho de la tierra, era de aquí. Se formó de polvo y murió, familia, murió. Solo que Cristo cogió el cuerpo y lo transformó. Pero el cuerpo que apareció ya fue diferente. Entonces, familia, cuando Jesús dijo, lleve mi carga. ¿Y cuál es mi carga? La palabra. ¿Y la palabra cómo es? Ligera y fácil. Ligera y fácil. No la ley, no lo del hombre, no ritos, no penitencias, no imposiciones humanas. Te obligamos, no puedes. Esa no es la palabra. La palabra no te prohíbe. ¿Y por qué sabemos que la palabra no prohíbe? Jesús dijo, conocerás la verdad, te hará libre. Libre. La palabra te hace libre. La palabra no te prohíbe. Cuando te digan, usted se congregue y lee Biblia, ¿qué le prohíben? Diga nada. Nada me prohíben. Ah, usted puede ir a tomar. Claro. Claro. ¿Quién me prohíbe? La palabra te muestra que el consumir licor y embriagarte destruye tu vida. La palabra te lo muestra acá. Como la palabra te lo muestra acá, la palabra impide que usted vaya a seguir destruyendo su vida. La palabra, no la persona, no el amigo, no el papá, no la mamá. La palabra te muestra en tu mente que estás destruyendo tu vida, en todo sentido. La palabra, eso no cabe en la mente. La palabra dice, al vivir bajo la gracia es la palabra, el pecado no se enseñoreará. Usted va a vivir libre, libre en un mundo. ¿Usted le prohíben algo? No, pero no lo hago, libre. ¿Y por qué no lo haces? Le compartes la palabra. Y esa palabra es la que va a ser en tu amigo, no usted. Descanse. ¿Quién es el responsable de la transformación? Cristo el Señor. Pero ¿quién es el responsable de que la palabra llegue a una persona? Nosotros. 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 Somos nosotros el que corra. Entonces, el trabajo, la palabra dice que tiene un premio, una recompensa. Entonces vamos a ver qué nos dice en 1 Corintios acerca de eso, capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Escucha. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y constantes. Entonces, Pablo le está hablando al colaborador, al medio, al servidor. Somos iguales. Sobre la responsabilidad nuestra. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Estar firmes. Lo primero que nos corresponde a nosotros es estar firmes. Ejemplo, Dios vive en ti. Te muestran un video, personas. No, que Dios está allá en tal sitio, hizo milagros. Usted era que la gente se levantó, eso flotaban. Usted viera todo lo que está pasando allá.
Dios está en ese lugar. Usted debe estar firme. Pueden mostrarle el video, pueden mostrarle lo que quieran. Usted estar firme en que Cristo vive en ti. Que Dios no habita en templos hechos manos de hombres. Que no hay lugares sagrados, familia. No existen ya. Dios, ¿dónde vive? En ti. La palabra que es suficiente, que te da vida. La palabra que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Quién no se ha levantado un día y decir que no tengo ganas de nada ya? Ya estoy peor que tirar la toalla como el boxeador. Ya no tengo fuerzas de nada. O sea, todo nos pasa. Familia, en algún momento. Pero como venimos leyendo la palabra, uno no entiende cómo. Usted siente eso y al ratico algo por dentro te revoluciona, te da idea, te da fuerzas y salga. La palabra multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es decir, cuando ya usted humanamente no quiere avanzar, Dios te levanta y te hace avanzar Él. Eso es sobrenatural. No el positivismo, la mente, no que yo repito que yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La palabra, Cristo, yo no. Quita el yo. Cristo, la palabra vive en ti. Es quien te da ánimo. Porque en medio del mundo, ¿cómo está? Claro, eso da desánimo. Pero la palabra te da ánimo, te da esperanza. Te muestra que Dios te llamó para disfrutar de su creación. Y que es un privilegio. Entonces, firmes y constantes. Entonces, estar firme es no moverse. ¿Y constante qué es? En lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. La palabra, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ay, pero yo siempre escucho lo mismo. Pues claro, porque es que la palabra no cambia. Constante, es más clara en la mente. Ay, más clara. Pero es la misma palabra. No esperes escuchar algo diferente a que Cristo venció la muerte. No esperes a escuchar algo diferente que Cristo te trasladó de las tinieblas a la luz. No esperes escuchar algo diferente a que Cristo te libró de la potestad, del mal. ¿Qué es lo más claro? Que usted un día, sí, Cristo me libertó de la mano. Uy, pero me están haciendo envidia. Esto, se me cayó el cabello. Y usted anda con temor y miedo. Oiga, ¿sí será que la brujería sí existe? Me están haciendo cosas. No, yo voy donde el adivino de mi amigo. A medida que lees la palabra, va a ser más clara. Y viene el amigo y le dicen, uy, el negocio te está yendo mal, es porque le tienen envidia. Pues pueden tenerme envidia, pero eso no. Por eso no me va mal. Tengo que sentarme en lo natural. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? En lo natural es un negocio, familia. Y pedirle a Dios sabiduría en lo natural. Y listo. Y Dios vuelve y te abre. Es más clara la palabra. Entonces, firmes y constantes. Recuerda que una gota destruye una roca inmensa. Una gota. Una gota cayendo en el mismo punto, segundo tras segundo. Minuto tras minuto en el mismo lugar. La roca inmensa fuerte, al final de los 30 años, termina pulverizada, en nada. Porque la gota cayó en el mismo lugar. Cada minuto. A los 30 años, esa roca no se desboronó al otro día. A los 30 años, pero quedó en nada. Familia, fe y paciencia heredan las promesas. La palabra es suficiente. Si la palabra te dice, no dejes de orar, es una necesidad. Y usted viene, el hombre, no, ya no necesita de orar, porque ya fue todo dado. ¿No sabe la gracia? Pues esa no es la gracia en verdad, dice la Biblia. Cuando escuchas la gracia en verdad,
que se hablan muchas cosas. Y dicen a la gente que ya no hay necesidad de orar. Cuando baja la palabra te dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Significa todos los días, todos los días, todos los días. Orar por su necesidad. Y seguido dice la palabra, pronto responderá. Pero uno ese pronto, uno quiere que sea a la hora. Ese pronto uno quiere que sea al otro día. No, descansemos. Hacemos lo que nos corresponde. Dios no miente, el milagro sucede. La palabra es suficiente, da vida. Mira, recuerda, no necesitas posiciones, no necesitas lugares, no necesitas días especiales. No son las personas las que te cambian. Somos medios, colaboradores, servidores, todos. ¿De quién? De Jesucristo en llevar la palabra. Entonces dice, porque el trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor es llevar la palabra. Pero uno piensa que como llevó la palabra 2 días a una persona, no, ya para qué, eso es en vano ya. No. 1 año, 5 años, 10 años, al llevar la palabra, o escuchó la palabra 1 año y no, trabajo en el Señor no es en vano. La palabra quedó. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Esa palabra germina en la persona y te llama. Oiga, yo leí esto y me acordé que usted hace 1 año me estuvo hablando de esto. ¿Cómo es que es? El trabajo en el Señor, ¿qué es? No es en vano, no es útil, no es vacío, no es estéril. Todo el trabajo de llevar la palabra en su tiempo va a dar fruto. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Dar la palabra constante. Dar la palabra al amigo, al familiar. Constante. ¿Sí? Usted la vive y la comparte. Ese es el método. Ahora vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Recuerda que estamos hablando sobre el método de compartir la palabra. Hebreos capítulo 6, versículo 10, Pablo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Escucha, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Entonces, la primera parte. Todos somos colaboradores, siervos y medios para llevar la palabra. Dice que Dios no es injusto cuando ve que usted lleva esa palabra. Pero ¿a quién es que se hace? Mira lo que dice. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia quién? Hacia su nombre, Jesucristo. Cuando usted lleva la palabra a una persona, es Cristo, que amamos a Dios. No lo hacemos para una entidad natural. No es para Mauri, no es para usted, no es para nosotros. Es por amor a quién? A Dios. Porque lo que Dios está haciendo en nuestra vida, se lo compartimos a otra persona. Dios, no un hombre, no un lugar, recuerda, no posiciones, no filosofías. Por favor, la palabra que está en ti al leerla cada día, es cada día constante, cada día. No esperes que sea todo un día, no, es cada día. Y luego dice, habiéndole servido a los santos y sirviéndoles aún. Le llevamos la palabra por amor a Dios y le servimos a las personas. No por amor a una entidad, una congregación natural, no. Hemos hablado que todo el trabajo que estamos desarrollando, que Dios nos colocó, esa función, no es solamente para nosotros. Familia, Dios está levantando en la congregación personas que van a seguir. Porque lo que viene con la página, que ayúdenme a orar, todo lo que estamos trabajando, lo que hemos hecho, no es para nosotros solamente. Va a venir una generación, nosotros nos vamos. Ojalá que sea en el recto, si no, pues nos vamos. Nos vamos, pero esto va a ver que Dios está levantando gente que va a continuar con una palabra limpia, donde es llevar la palabra nomás. Y uno dice, pero ¿y dónde están? No vivimos por vista.
Dios lo está haciendo. Y los que menos piensan son los que van a estar llevando la palabra. Es maravilloso, es hermoso. ¿Por amor a quién? A Dios. Y le servimos a las personas llevando la palabra. Entonces, la palabra es suficiente. Entonces, cuando alguien que tiene un problema, dificultades, y usted le comparte la palabra, no, yo quiero que me solucione. ¿Y cuál es el problema? No, pues plata, deme el millón y yo con eso quedo bien. Sí, usted le da el millón, va y soluciona, y se lo encuentra a los 3 meses. ¿Y qué te pasó ahora? No, estoy bien problemado. ¿Y qué? No, ahorita son 5 millones. Ah, bueno, tome los 5 millones, va y soluciona. Ah, eso sí, eso es bueno. Te lo encuentras al año, ¿y qué pasó ahora? No, estoy bien problemado. ¿Y qué pasó ahora? No, son 10 millones. Cuando le bajan la palabra, la persona no quiere la palabra. ¿Quiere qué? Una respuesta inmediata, natural. A una solución el que sea. Cuando alguien te cuente una dificultad, cuéntale la palabra. Porque la palabra, ¿qué es? Suficiente. La palabra va a hacer la labor que nadie puede hacer. Renovar la manera de pensar. ¿Por qué tengo que ser productivo? Eso lo hace Dios. ¿Por qué no dejar de ser perezoso? Dejar de trabajar a medias. Oiga, yo tengo un talento y un don y no lo estoy desarrollando. La palabra, que es Dios, transforma, revela eso a la persona y lo hace productivo. Le enseña a administrar el dinero, la palabra. Le muestra la palabra. Los principios están acá. Entonces, ante una dificultad, debemos de compartir la palabra, porque la palabra es la que va a alumbrar entendimiento. Tiene un problema en el hogar, gritos, ofensas, la palabra. Le alumbran que no tiene que gritar, que no tiene que ofender, tratar mal a otra persona porque es un espíritu, un escogido. Entonces, que tiene que tratarlo es con amor. La palabra. La respuesta a todas las situaciones de la vida están en la palabra de Dios, que es suficiente. ¿Sí? Suficiente. Entonces, para finalizar, vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué es lo que tiene que correr? La persona. La marca personal de la persona, eso es natural. Eso tiene que tener usted en el mundo natural, eso es real. La marca personal del cuerpo de Cristo, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que correr? La palabra. La palabra que está haciendo en tu vida, en nuestra vida, en todos. Debemos de orar. Entonces, familia, el método de la palabra no cambia. Ayúdenme a orar, por favor, cada día. Estamos en el proceso de la página. Se han presentado inconvenientes con la persona. Necesitamos otros equipos. Pero en la nueva página venimos, es con lo que hemos compartido estos días. La palabra es suficiente y cada uno somos un medio, un colaborador, un servidor de Dios. Amamos a su nombre y le llevamos la palabra a las personas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Que corra, llevarla. Por eso dice Pablo, oramos para que la palabra corra. Él no dice, oro para que yo corra y vaya al mundo y lleve la palabra. No, la palabra. Porque la palabra es la que hace en cada uno de nosotros. La palabra es la que alumbra. Entonces, orar por eso, por lo que viene la congregación, y para que todos nosotros oremos unos por otros, poder ver que es suficiente y el por qué debo apartar un tiempo en la mañana
para que leas qué dice la palabra acerca, ejemplo, de la angustia. ¿Qué dice la palabra acerca sobre, ahora la parte política? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues la palabra dice que hemos de orar por los gobernantes. Y no solamente eso, dice que eso le agrada a Dios. Escucha, dice, eso le agrada a Dios. Independiente de quien haya quedado, debes de orar por el gobernante. Eso es lo que dice la palabra. No, pero el hombre acá dice, no, ¿qué dice la palabra? En todo, en el dinero, en el hogar. Oremos unos por otros para apartar tiempo en la mañana, al mediodía y en la noche. Al hacerlo, corre esa palabra. Es un link. ¿Cuántos memes enviamos del mundial? ¿Cuántos enviamos? Corre la palabra. Pero no la vaya a mandar por allá a sitios grupos. No, sea sabio. O sea, usted le ha ido compartiendo a un familiar, a un amigo, y el amigo le ha dicho el problema. Entonces usted le dice, me contaste de que tenías angustia ayer y esto. No, pues que sí, en el WhatsApp. Te comparto esta palabra que ha hecho en mi vida. Le envía la meditación. Es lo que hemos de hacer. La palabra que hizo en tu vida va a ser en tu amigo, en tu familiar. Descansamos. Familia, es maravilloso llevar la palabra porque usted la vive. No te prohíbe nada, usted la vive, la disfruta y la cuenta. No más. La palabra, correr. Entonces, familia, ayúdenme a orar, como dice la palabra, que hemos de orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. En 8 días, Dios mediante, continuamos con el tema. Vamos a orar. Padre, pedimos, Señor, para que cada uno de nosotros no nos avergoncemos del Evangelio, Señor. Pedimos para que poder ver claramente que cada uno de nosotros somos tus colaboradores, servidores, medios para contar tu palabra. Pedimos para que cada uno de nosotros lo hagamos, Señor, con gozo y amor, paciencia, compartirla. Padre, pedimos que cuando la llevemos, que seas tú alumbrando y renovando la manera de pensar, que seas dando crecimiento a cada persona, afirmándonos en tu palabra. Señor, tú conoces las necesidades y situación de cada persona y de cada familia. Tú conoces las circunstancias que cada familia está atravesando. Sabemos que para ti no hay nada imposible ni difícil, Señor. Has escuchado las peticiones y oraciones de cada persona y de cada familia. Y dice tu palabra que pronto responde, Señor. Dios, pedimos por esa pronta respuesta a esas peticiones de salud, de ver el milagro, Señor, conforme a tu palabra, nuevos órganos, que el sistema, Señor, el metabolismo de cada persona, Señor, funcione adecuadamente como lo has creado, Señor, como lo formaste. Un día formaste cada miembro, cada neurona, cada célula, cada sistema de nuestro cuerpo. Vuélvelo a hacer, Señor. Oramos por el milagro de sanidad. Oramos por tu poder y tu gloria, Señor. Oramos por las personas que no tienen empleo, Padre. Por las personas que están buscando oportunidad, que están tocando. Ábrele, Señor. Sea un negocio o un empleo, acorde a la capacidad y a lo que le guste cada uno, Señor. También pedimos por las personas que están buscando sus ascensos, crecer en sus empresas, Señor. Que no los dejes avergonzar y que los coloques por cabeza. Te pedimos también, Señor, por las personas que están desarrollando sus negocios, sus ideas, Señor, para que les respaldes, les des lo necesario para el crecimiento. Para el empresario, Padre, que le des fortaleza, sabiduría, ideas y que respalde su negocio para que sea de bendición a muchas familias, Señor, dando empleo. Tú provees, Señor.
Tú alimentas las aves, ¿qué no harás con nosotros? Padre, pedimos para que en cada hogar no falte nada, Señor, que seas supliendo cada necesidad y que cuando llegue esa provisión a cada hogar, cada persona la administre conforme a tu palabra, sabiendo que tu palabra se cumple y que no miente, Señor. Te pedimos por esta semana sabiduría. Te pedimos, Señor, para que nos des fortaleza, que nos guíes, que nos apartes del mal, Señor, que nos guardes, que no nos metas en tentación, que nos afirmes en tu palabra para vivir de manera sobrenatural, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.